Hola, buenas, ¿cómo va? Acá estamos una vez más con otro decálogo de escritores, en esta ocasión de Abelardo Castillo, escritor y periodista argentino del siglo XX. Escribió 4 novelas, 5 libros de cuentos, ensayos y obras de teatro. También dio talleres literarios y participó de revistas culturales. Veamos cuáles son los puntos que él plantea. Dice: podrás beber, fumar o drogarte. Podrás ser loco, homosexual, manco o epiléptico. Lo único que se precisa para escribir buenos libros es ser un buen escritor. Eso sí, te aconsejo no escribir drogado, ni borracho, ni haciendo el amor, ni con la mano que te falta, ni en la mitad de un ataque de epilepsia o de locura. Bien. Muy interesante la forma, ya lo van a ver con todos los puntos, la cual plantea sus ideas, ¿no? Esto podríamos resumirlo como: todos pueden escribir. No hay ninguna condición que impida que podamos escribir, expresarnos, crear en el ámbito literario, ¿sí? Y también refiere esto que dice: te aconsejo no escribir drogado ni borracho, etcétera, de escribir de una manera consciente. Algo que parece simple y es complejo, ¿no? Está bien a veces, digamos, escribir lo que nos sale para dejarlo fluir, pero después va a haber que darle mucho trabajo de reescritura, corrección, ¿no? Prestar atención en lo que estamos escribiendo, las palabras con las que estamos usando para construir lo que queremos contar. Siguiente punto. Un albañil puede habitar la casa que construye, decía más o menos Sartre. Un sastre usar el traje que ha hecho. Un escritor no puede ser lector de su propio libro. Un libro es lo que los lectores ponen en él. Ningún escritor puede agregar un sentido nuevo a sus propias palabras. Si puedes hacerlo, deberías escribir el libro otra vez. Bien. Es interesante este punto, la idea de que cuando alguien lee un libro le agrega un sentido, y eso es porque cada uno tiene un bagaje que trae consigo diferente, conocimientos, experiencias, vivencias diferentes, entonces va a interpretar la historia de un modo diferente, con variaciones. El escritor, cuando le escribe, va a poner todo en esa instancia. Él va a construir el sentido en esa instancia. Entonces, lo que plantea acá Castillo es que no podemos encontrar nada diferente al leer nuestra propia obra, porque ya creamos todas las posibilidades del sentido al escribirla. Siguiente punto. Dice: el decálogo de Horacio Quiroga está muy bien, siempre y cuando seas cuentista. Pero por favor, no tomes en serio eso de querer a tu arte como a tu novia. Quiroga lo escribió para enamorar a una alumna suya del secundario. Bien, yo ya les he traído en un video anterior el decálogo de Horacio Quiroga y ciertamente es pertinente tener en cuenta esto que menciona Abelardo, ¿no? Si estamos leyendo un decálogo de un cuentista, no lo podemos aplicar a novela o poesía, o lo podemos aplicar pero con variaciones, porque no es lo mismo, ¿sí? Lo mismo con otras disciplinas artísticas. Planteos para las artes visuales se pueden llegar a aplicar a la literatura, pero con variaciones, porque no es exactamente lo mismo. Hay que ser conscientes de esto. Yo siempre digo, ¿no? En los talleres, en las clases, hay que tener en cuenta las características específicas de lo que nosotros estamos y queremos crear. Si es un cuento, una novela, un poema, qué género dentro de esos, si es de fantasía, si es realista, si es comedia, porque cada uno demanda elementos diferentes, formas de tratar el tema diferente, ¿sí? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta.
Siguiente punto, dice. Lo mejor que se ha escrito sobre el cuento es lo que Edgar Poe escribió en su ensayo sobre Nathaniel Hawthorne. No pienso facilitarte las cosas reproduciéndolo, tendrás que encontrarlo solo. Un escritor es un buscador de tesoros. ¿Los descubre o no? Esa es la única diferencia entre la biblioteca de un escritor y el mueble del mismo nombre de las personas llamadas cultas. Muy bien. Bueno, acá a lo que está apelando es a la curiosidad, ¿no? A ese instinto un poco como de indagación que tiene que tener el escritor, ¿sí? De investigar, de conocer, de ir más allá. Otra cosa que también siempre hago mucho hincapié es en la documentación, en el informarse, sea lo que sea que vamos a escribir, por más que vayamos a escribir algo de género realista, de igual manera, ¿no? Hay detalles, hay cuestiones que, salvo que nosotros previamente sepamos muchísimo de ese tema, no las conocemos. Conocemos lo más popular, lo más general, pero muchas cosas, muchas veces hay detalles que hacen la especificidad, por ejemplo, de un abogado, ¿no? El trabajo del abogado, y que nosotros si las podemos captar y ponerlas en nuestra historia le da otra dimensión, le da mucho más profundidad, la hace mucho más interesante. Bien, continuemos. Siguiente punto. Lo que dice Borges sobre los sinónimos es verdad, no existen. Can no es lo mismo que perro, ni la palabra ramera tiene la dignidad de la palabra puta. Pero yo te recomiendo un buen diccionario de sinónimos. Uno quiere escribir, habló en voz baja. Como eso no le gusta, lo reemplaza por voz queda, que es espantoso. Ojea el diccionario de sinónimos al azar y en cualquier parte encuentra la palabra pálida. Entonces escribe, habló con voz pálida, lo que está muy bien. Bueno, ya hemos presentado también el decálogo de Borges en esta serie de videos, un antidecálogo. Borges siempre fue muy particular y hacía las cosas de forma diferente. Por eso es interesante acá, ¿no? Este planteo de, bueno, sí, están los sinónimos, pero cada palabra tiene su propio peso, sus propias connotaciones, y no es lo mismo una que otra. Entonces, a veces, si nosotros queremos evitar la repetición de una misma palabra porque nuestro párrafo queda muy cacofónico, lo que es mejor es reformular la oración completa para escribirla diferente que andar buscando sinónimos, ¿sí? Ciertamente, cuando pasa eso, que se reemplaza, una palabra se repite mucho por diferentes sinónimos, eso hace ruido, genera cierta molestia en el texto, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar es tomarse el trabajo de ver la oración, ver el párrafo y reformularlo para decir lo mismo, pero con una construcción diferente y que las palabras sean las adecuadas, que tenga la connotación que refleje lo que queremos decir, ¿no? Porque justamente, como menciona acá Abelardo, no es lo mismo perro que can, ni ramera tiene más dignidad que puta. O sea, dependerá del contexto de nuestra historia, no es lo mismo en diferentes épocas, en diferentes regiones del mundo, ¿no? También cuando pensamos en el léxico hay que pensar esas cuestiones. Bien, siguiente punto. Nunca adjetives en orden decreciente. Nunca digas, era una montaña titánica, enorme, alta. Si no te das cuenta por qué, nadie puede ayudarte. Si adjetivaste en la dirección correcta, tampoco te creas un gran estilista. Tal vez buscabas el último adjetivo y te olvidaste de borrar los otros dos. Muy bien. Bueno, esto es algo que lo hemos comentado en los videos de Stephen King.
porque él plantea, ¿no? También hace mucho hincapié en esta cuestión de buscar las palabras precisas para la descripción, ¿no? De no hacer una lista de adjetivos, ¿no? Sino buscar el que más funcione para lo que nosotros queremos mostrar, ¿sí? Poner adjetivos que tienen connotaciones similares, con una variación de diferencia, como este caso de la montaña, titánica, enorme, alta, no suma al relato, sino que termina siendo redundante y termina dispersando, ¿no? Entonces es mucho mejor ser más concisos. Siguiente punto. Podrás corregir tus textos o no corregirlos. Tolstoy escribió 7 veces Guerra y Paz. Stendhal terminó la Cartuja de Parma en 52 días. El único problema es cómo se las arregla uno para ser Tolstoy o Stendhal. Bueno, yo también pensaba, por ejemplo, en Mary Shelley, ¿no? Frankenstein fue un libro que se escribió en un tiempo muy breve. Y esto es algo que yo he pensado mucho, porque uno escucha, ¿no? Comentarios diciendo, no pudo haber escrito ese libro tan rápido, no, si tardas poco tiempo en escribirlo va a ser un mal libro, ¿no? Uno que está en el ámbito de los escritores, surjan esos comentarios. Incluso he escuchado un comentario sobre un escritor que publica 2 libros por año y que alguien ha dicho que tiene un escritor fantasma porque no es posible que escriba 2 libros por año. Y yo creo que sí es posible, creo que depende de varias cuestiones. Una es la dedicación, porque podemos tener un mes y en ese mes solo escribir 2 horas el fin de semana o escribir 4 horas diarias. Después la calidad de ese tiempo que le dedicamos. Si esas horas que le dedicamos nos concentramos solamente en eso, no tenemos distractores externos, no tenemos nadie gritando o haciendo barullo alrededor, estamos muy focalizados en lo que estamos escribiendo, ¿no? También por ahí a veces que creamos una historia en nuestra cabeza y la vamos trabajando durante mucho tiempo y entonces cuando nos sentamos a escribirla ya fluye mucho más rápido porque en realidad le dedicamos mucho tiempo previo al momento de sentarnos a escribir, ¿no? La cuestión de cómo ser un buen escritor, yo creo, mi opinión, mi experiencia es la formación y la experiencia, ¿no? Leer mucho, escribir mucho y también formarse, ¿no? Hacer cursos de escritura, leer blogs sobre enseñanzas de escritura, podemos formarnos de forma más institucional o de forma más autogestiva, pero procurar aprender. Bien, siguiente punto. Nadie escribió nunca un libro, solo se escriben borradores. Un gran escritor es el que escribe el borrador más hermoso. Bueno, esto es toda una declaración, ¿no? Acá, sobre el punto final a una historia, sobre decir, bueno, ya está para publicar, para que otro la lea, o seguir trabajándola, corrigiendo, eso es algo muy personal. Eso es algo que yo creo que se siente, ¿no? También, obviamente, tener una devolución de un otro, más todavía somos principiantes, que otro lea nuestro texto y nos dé una devolución. Preferiblemente que sea alguien que tenga conocimiento, que sea alguien que lee muchísimo, contratar un servicio de análisis de obra, ¿no? Muchas de las personas que me escriben a mí solicitándome ese servicio es porque quieren tener una mirada, entre comillas, objetiva, porque 100% objetiva nunca es posible, pero se trata de que lo sea en alguna medida. Quieren tener una devolución de
otra persona, ¿no? Porque ellos ya no pueden tener objetividad sobre su propio texto. Uno ya conoce la historia, está enamorado de esa historia, le dedicó mucho tiempo de trabajo. Bueno, hay veces que necesitamos ver qué pasa cuando esa historia la lee otra persona que no la conoce y mucho más si tiene conocimientos de literatura y de escritura, nos puede dar una devolución que nos enriquezca. Seguir mejorando el texto hasta que uno considere, bueno, hasta acá, ¿no? Bien, siguiente punto. No te preocupes demasiado por las erratas. En el Ulises de Joy hay cerca de 300 y los profesores le siguen encontrando sentido. Bien. Bueno, la cuestión de los pequeños errores siempre los va a haber, ¿no? Es imposible que no, porque somos humanos y porque cuando nos metemos en la historia, escribimos y reescribimos algo varias veces, ya casi que ni leemos las palabras, entonces se nos pasan cosas. Por eso existen las instancias de correctores profesionales, ortográficos y gramaticales, para pulir esas cuestiones. De igual manera también se les pasa algún que otro errorcito, ¿no? Porque es una cuestión de que somos humanos y los errores es algo, diríamos, un poco natural. Bien, siguiente punto. Nunca escribas que alguien tomó algo con ambas manos. Basta con escribir las manos y a veces es suficiente una sola. Sea ahorrativo. Si lo que viene a galope es un jinete, no hace falta el caballo. La inversa no se cumple. La palabra caballo viene misteriosamente sin jinete. Bueno, acá refiere a cuándo aclarar ciertas cuestiones y cuándo es redundante. Si nosotros tenemos que una persona viene al galope, está implícito que es sobre un caballo. Pero si tenemos un caballo, no está implícito que tenga una persona arriba. Hay que saber reconocer esas situaciones, porque ocurre bastante. Cuando escribimos, ¿no? Es el típico subió para arriba, bajó para abajo. Esas cuestiones de ser, digamos, el ser ahorrativos, lo que nos permite es darle más agilidad a nuestro texto, ¿sí? Y que el lector no se sienta infravalorado, ¿no? Pero hay que tener cuidado de no caer en lo contrario, en el error de omitir cosas que sí son necesarias porque no están implícitas. Bien, siguiente punto. Los novelistas y los editores creen que una novela es más importante que un cuento. No les creas, solo es más larga. Coincido totalmente con este punto. Son géneros diferentes, formas diferentes. A algunas personas le puede gustar más uno, a otras otro. Sin embargo, no hace que uno sea mejor, de mayor jerarquía que el otro. Uno tiene que escribir el género el cual lo siente, le surge. A veces te puede surgir una historia que es para un cuento y otra vez una historia que es para una novela, o te resulta más natural escribir en un formato acotado o escribir en un formato más extenso. Y todas las formas están bien. Siguiente punto. Los cuentistas afirman que el cuento es el género más difícil. Tampoco les creas. Solo es más corto. El cuento es difícil únicamente para aquellos que nunca deberían intentarlo. Para Poe era facilísimo. Para Cortázar, Chekhov y Hemingway también. Grandes cuentistas. Esto se relaciona con lo que estaba mencionando antes, ¿no? La forma con la cual nosotros fluyamos más, con la cual vaya mejor con lo que queremos transmitir, con lo que queremos generar. Siguiente punto. No te dejes impresionar porque hayan existido Dante, Cervantes o Shakespeare. Todo ocurre siempre por primera vez. También tu libro.
Bueno, este punto me parece muy interesante porque muchas veces, ¿no? Se plantea que hay que ser humildes. Y acá en este punto está diciendo un poco lo contrario, ¿no? No infravalorarse, sino darle el lugar que merece, darle un lugar de relevancia, de importancia a lo que nosotros estamos creando. Siguiente punto. Deberías pensar por lo menos una vez por día en esta frase de Nietzsche. Un escritor deberá ser considerado como un criminal que, solo en casos rarísimos, merece el perdón o la gracia. Esto sería un remedio contra la invasión de los libros. Bien. Bueno. Un escritor deberá ser considerado como un criminal que raramente merece perdón o gracia, ¿no? Yo creo que la literatura, la obra de uno, justamente es eso, ¿no? Es lo que uno le surgió crear, lo que uno quiso transmitir. Entonces, en algún punto, si es transgresor, está bien, porque es algo personal, es algo subjetivo. Digo, la escritura de una obra es subjetivo. Estamos describiendo lo que a nosotros nos mueve, lo que a nosotros nos interesa, no un tema sacado de un bolillero, ¿no? Bueno, ahí no se puede juzgar un poco lo subjetivo. Y lo transgresor puede formar parte totalmente de eso y está bien, lo transgresor muchas veces nos lleva a reflexionar, ¿no? Yo tengo varios de mis libros que tienen temáticas muy fuertes, muy sensibles socialmente, ¿no? Por ejemplo, La chica de los libros, que es de una joven secuestrada por un tratante de blancas, y la narradora de la historia, que es un personaje testigo, habla muy mal de ella, la trata de tonta, de estúpida, cuando es una víctima de secuestro. Tengo otra novela que se llama Dualidad, que está escrita totalmente en forma dialogal y que trata sobre una joven que siente atracción por un menor. Bueno, ahí, digamos, en ese sentido yo creo que hay libertad absoluta. Bien, siguiente punto. No intentes ser original ni llamar la atención. Para conseguir eso no hace falta escribir cuentos o novelas. Basta con salir desnudo a la calle. Seguimos hablando de la misma cuestión, ¿no? De ser auténticos con nosotros mismos, de escribir lo que nos surja escribir. Bien. Y por último dice, no creas en las máximas de los escritores, tampoco en estas. Lo que cautiva de una máxima es su brevedad, es decir, lo único que no tiene nada que ver con la verdad de una idea. Bueno, muy interesante, ¿no? Se está refiriendo a la complejidad de la escritura, del ser escritor, y que resumirlo, sintetizarlo, no le hace verdadera justicia o no muestra su complejidad, ¿no? La totalidad de lo que implica, de lo que hay que tener en cuenta, de lo que tenemos que pensar o sentir como escritores, lo que deberíamos saber o posturas en las cuales pararnos, ¿no? Entonces, no hay que hacer la propia experiencia, pero sí está bueno conocer los planteos de diferentes escritores para tomar lo que nos parezca más interesante y más útil.